¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí arrancamos la semana de 8 Magazine y el programa de hoy martes, claro. Vamos a empezar haciéndoles una propuesta, yo creo que muy sugerente, a la que no se van a poder resistir. Enseguida se lo muestro, pero hoy me voy a ir de picnic para empezar el programa con David Ruiz de Cultura de Flor, que me ha traído los ingredientes perfectos para que un picnic campestre sea muy agradable y muy bonito, además. Luego se lo mostramos. Vamos a hablar mucho de libros hoy en 8 Magazine, porque nos va a visitar dentro de un ratito Santiago Díez para presentar su nuevo libro, Las otras niñas, que a su vez se va a presentar en el Palacio de la Isla dentro de un rato, a las 7:30, pero antes va a pasar por el plato de 8 Magazine para hablar de esta obra, la segunda investigación de la inspectora Indira que retoma este autor. Vamos a hablar también de otro libro, esta vez sobre la provincia de Burgos, La fábrica de sal de Poza es su título, y Manu Gil, su autor, nos visitará para contarnos el trabajo de reflexión que ha hecho sobre los manuscritos de un antiguo administrador que en el siglo XIX representaba los intereses del Estado de las Salinas de Poza y que dejó pues algunos detalles muy interesantes sobre la explotación de estas salinas, pero también sobre la vida de los pozanos en aquel momento y su relación laboral y social con las salinas. Todo esto está recogido en el libro que se presenta mañana en la Diputación Provincial y cuyo autor nos va a visitar esta tarde. Además, mi compañera Leticia Gutiérrez ha estado con el escritor Gustavo Martín Garzo, que visitaba el Museo de la Evolución hace unos días presentando también una novela. De nuevo hablaremos de literatura, pero también vamos a hablar de Semana Santa y de la celebración ayer del Día Mundial del Síndrome de Down, donde estuvo Gerardo de Mateo. ¿Recuerdan que pasaron por aquí algunos miembros de la asociación? Pues cómo se materializaron los planes que nos proponían el viernes pasado, se lo vamos a mostrar enseguida. Todas estas cosas van a ocurrir desde ahora y hasta las 6 de la tarde, aquí en la 8 Burgos y también en nuestra página web, y después pueden retomarlas en las redifusiones que realizamos en esta casa o en plataformas como YouTube. Quiero que vean cómo se ha transformado el plato cada vez que nos visita David Ruiz. La verdad es que se cambia el plato, se adapta al momento. Hoy, claramente, David Ruiz nos lleva de picnic. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta es tu propuesta, vamos, las intenciones están muy claras. Pues sí, irnos de picnic, ¿no? Que ha empezado la primavera y yo creo que en estos momentos tan revueltos que estamos viviendo, yo creo que es una buena propuesta, ¿no? El cogernos una cesta e irnos al campo a ver cómo florece todo, porque como decía, nosotros además lo decimos mucho, como a mí me gusta mucho, y esta frase de Pablo Neruda, ¿no? De que podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, y así es. No necesitamos ni el coche si no queremos, cogemos la cesta y la manta, que está incluida, porque qué mona es la cesta. Ahora nos vamos a detener en ella y nos vamos cerca, lejos, donde queramos, a disfrutar de la naturaleza. Ha arrancado ya la primavera, David. Hemos aprendido a lo largo de estos meses en los que nos acompañas que podemos tener flores prácticamente en todos los momentos del año, y no solo porque es posible traerlas de los lugares donde es primavera, sino porque cada estación tiene sus flores características, pero claro, en primavera la variedad es inmensa. Sí, entramos ya en esa época en la que prácticamente el 100% del catálogo floral, ¿no? Pues ya está, digamos, a la venta. Digamos que primavera-verano son las dos estaciones donde más cantidad de flor hay, y bueno, y yo creo que eso pues al final nos alegra, ¿no? Nos da ese punto de color, de vitalidad que como bien decía al principio, tanto necesitamos, y yo creo que además es que es como algo obligado, ¿no? El poder ver pues esta pequeña belleza, ¿no? de flores y de color
que nos da pues eso, un poquito de alegría. Nos vamos a ir de picnic porque estamos muy necesitados de retomar el contacto con la naturaleza y también de olvidarnos de algunas cuestiones muy convulsas que están ocurriendo en la actualidad. Podríamos referirnos a la guerra de Ucrania o a la huelga del transporte que tiene en jaque bueno, a muchas partes de la sociedad. Por ejemplo, David, ¿en tu sector está influyendo esta huelga de transportes? ¿De qué manera? Pues está influyendo, claro que está influyendo, porque al final en nuestro país el transporte terrestre de carretera, en este caso, es bueno, pues mueve un porcentaje altísimo, por no decir, te iba a decir casi en su totalidad, pero es así, o sea, toda la mercancía de producto nos llega a través de los transportes terrestres, y entonces este es de los más importantes. Al estar parado, pues bueno, nosotros somos de los primeros que lo notamos, ¿no? Junto con todo lo que es la alimentación, quiero decir, el producto fresco. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos grandes stocks. Nuestros stocks, estos que ahora tan de moda están estas palabras que se ponen de tendencia cuando hay este tipo de crisis, el stock de emergencia, que puede tener un gran almacén, un supermercado, con productos que no son perecederos, es mucho más alto que el que podemos tener una floristería, en nuestro caso, que nuestro stock, claro, es perecedero, con lo cual hablamos de que podemos mantenernos con nuestras cámaras, etcétera, etcétera, pues una semana más o menos, con flor cortada, con planta, bueno, pues un poquito más, pero con flor cortada nosotros recibimos a diario, recibíamos a diario, ahora estamos recibiendo día sí, día no, depende también de qué zona. Por ejemplo, la zona del sur está prácticamente bloqueada, o sea, del sur llevamos ya... Y sin embargo es uno de vuestros principales Claro, puntos de origen, ¿no? Chipiona, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestros proveedores nos están diciendo que se está pasando muy mal, pues porque bueno, la flor se está estropeando, se está tirando. Por supuesto, a ver, las imágenes o digamos que el foco está centralizado, pues como es lógico además en la alimentación, ¿no? Porque al final una flor pues no se come, entonces lo grave está pues en los productos de primera necesidad, pues como puede ser la leche o pues todo este tipo de imágenes que estamos viendo. Pero el campo abarca mucho, el campo no solo abarca la parte comestible, la parte agrícola abarca también la parte ornamental. Hay miles y miles de familias que se dedican a la producción de flor, de planta, de verdes, y están sufriendo pues exactamente igual que están sufriendo pues el resto de agricultores. Pues esta es la situación complicada en tantos sectores. Sin embargo, David nos ha traído un trocito de primavera a este picnic que estamos celebrando en el Plató de 8 Magazine. Háblame de este jarrón que nos has traído, hasta del propio recipiente, David, que también es primaveral. Sí, pues es que es una colección que hemos recibido estos días, que ha sido de toda la colección, que es muy grande, la que vamos a recibir a lo largo de estos días ya de cara pues a lo que es mayo, que es, digamos, que durante todo abril nos preparamos pues para recibir mayo, porque es cuando empieza, digamos, la campaña fuerte en las floristerías, mediados de abril. La semana que viene, por ejemplo, el 1 de abril empezamos ya las bodas, ya empezamos con la campaña de bodas, o sea que ya poco a poco va empezando todo a coger fuerza. Y lo hemos recibido estos días y nos había gustado mucho aquí para el plató. Son unas cerámicas que yo creo que van a ser otra vez, ya fue el año pasado y este año yo creo que se van a volver a repetir, que son bastante tendencia, que son cerámicas pues, que parece que es como un jarrón que hemos cogido de casa de la abuela, ¿no? Del pueblo, pero que son muy resultonas, porque con 4 flores, como podéis ver en las imágenes, pues con 4 flores quedan como muy bonitas las jarras y las cestas que decías al principio del programa, ¿no? Bueno, la cesta a mí me ha enamorado por completo. Me parece el regalo perfecto para cualquiera. Hablábamos el otro día de regalos para el Día del Padre, pues esta cesta es un regalo perfecto para el Día de la Madre, que será la próxima cita, pero para cualquier tipo de familia, para cualquier tipo de persona que no le va a gustar tener esto, aunque sea para hacer el picnic en el salón, en el suelo, pero tiene pues todos sí. los ingredientes, David, y además tiene 4 servicios. Es para 4, sí, es para 4. La verdad es que estuvimos en una feria y nos gustó mucho la idea de... El año pasado tuvimos unas muy parecidas, pero no estaban tan completas.
violetas y bueno, las vimos y nos encantaron y hemos traído un montón de ellas al invernadero porque nos parecía como un complemento. A veces la gente cuando va a la floristería siempre nos pide, bueno, pues aparte de que vienen a comprar flores, pues a veces siempre nos piden otro tipo de complementos, ¿no? Y ya sabes que las floristerías pues al final vendemos otro tipo de complementos, de regalos. No somos una tienda de regalos al uso, pero intentamos traer cosas que puedan, digamos, encajar, ¿no? con nuestro producto, y la cesta del picnic nos encaja muy bien porque al final, bueno, pues regalar una cesta de estas con una planta dentro, con un ramillete de flores silvestres, pues bueno, hace que la cesta ya es así bonita como tal, es impactante, ¿no? Eso es. Pero luego, bueno, pues el poder utilizarla, pues yo creo que, como bien decíamos al principio, con estos tiempos tan revueltos, yo creo que cuando llega el fin de semana, el poder coger la cesta, meter 4 piezas de fruta y poderte ir al campo a sentarte y olvidarte un poco de todo esto que nos rodea, yo creo que es necesario a nivel mental. Yo creo que es necesario el poder respirar, el poder pasear y el poder volver a tener el contacto con la naturaleza, que tan importante es y que durante el invierno le perdemos un poco, pues por las inclemencias meteorológicas, pues porque bueno, pues el bosque no está como está ahora en primavera, ¿no? Y en verano. Entonces yo creo que ahora ya, además este fin de semana, no sé si este fin de semana ya, cuando cambian la hora. Creo que es este fin de semana, el sábado. El creo sábado que es ya cambian la hora, con sí. lo cual ya por fin el nuevo horario de verano. Por fin. Ya, yo tengo muchísimo, yo es que soy mucho de horario de verano. A mí esto de que anochece, tener muchas horas de luz al día, a mí por lo menos me da la vida. David, es una cesta súper bonita, ya lo estamos viendo, y muy completa, porque ahí está todo lo que necesitamos. Bueno, luego hay que meter la comida, pero todo lo que necesitamos para irnos a pasar un día de campo. Tiene una manta, una superficie, además aislante en este caso. Sí, es aislante. Tiene pues eso, los platos, 4 platos, 4 copas, todos los cubiertos, alero, pimentero, abridor. Sí, la verdad es que viene como muy completa y además es bonita porque a mí el estampado de rayas azules y blanco típico de las playas de San Sebastián. Me ha trasladado a San Sebastián por completo. Es muy de San Sebastián, sí. Bueno, me encanta la cesta. David, antes de despedirnos, nos quedan 2 minutos. Quería preguntarte, bueno, nos vamos a ver como siempre, todas las semanas, así que iremos actualizando la información. Pero estamos empezando una época del año que, como ya hemos dicho, es el momento de las flores, sin duda ninguna. En cuanto a los cuidados que tenemos que aplicar en esta agenda que intentamos hacer estacional, en invierno podamos y dejamos un poco descansar las flores y las plantas, los árboles, los jardines, ahora en este momento de reactivación en el que ya la naturaleza está actuando por sí misma, ¿qué es lo que tenemos que hacer con carácter imprescindible? Bueno, pues la salvia ya está en las ramas y ya está brotando, ya se puede ver cuando paseamos por la ciudad cómo están todos los árboles ya en flor, despuntando con las hojas. Entonces, bueno, pues ahora es época también de ayudar en algunas plantas con alguna fertilización, con alguna vitamina, tenerlas ya pues bien limpias, con la tierra pues aireada, echar turba en algunos casos, ¿no? Para tener un poquito de tierra nueva en las plantas y bueno, ya que las empiece a dar el sol, que en unos días empezarán ya a brotar y la naturaleza sigue su curso. La verdad es que esto es, como decía al principio, podrá pasar de todo en este planeta, pero la naturaleza es muy cabezota y cuando llega esta época, ella a lo suyo, a florecer, a brotar y a recordarnos que, pues que seguimos vivos y que esto no para. Y nosotros a disfrutarla. Déjame la cesta aquí. Ahí te la dejo. Para que recordemos esto todo el tiempo y para que tengamos muy presente que estamos en primavera, a pesar de todo, como decías. David, nos vemos en una semana, iremos a visitarte, porque tenemos que poner a punto el jardín, bueno, muchas cosas, ¿vale? Perfecto. Así que nos vemos en 7 días. Hasta entonces, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. En 8 Magazine, a las 4:44 vamos a hablar de Semana Santa, de las novedades con las que llega la celebración de la Semana Santa este año, en la que se recuperan las procesiones habituales, pero también llegan algunas novedades que nos cuenta Luis Ángel Rozas. Desde 2019 no hemos vuelto a ver estas imágenes por las calles de Burgos, por lo que este año la nueva Junta de Semana Santa pretende dar un aire nuevo a la Pasión. Queremos dar una idea de una nueva mirada de la Semana Santa, manteniendo la tradición y el culto que siempre hemos tenido en la ciudad, manteniendo esas bases tan devocionales y tan solemnes, ¿no?, de las procesiones y de los actos y cultos en la calle, como símbolo de la piedad popular y de la fe que tenemos todos los cofrades de la ciudad. Pero sí que queremos dar una mirada nueva, un impulso nuevo, con nuevas ideas, nuevas iniciativas que puedan atraer a la gente de la ciudad, a los ciudadanos, a los cofrades y también al espectador, puesto que evidentemente también en la calle pues, está muy presente, ¿no? En ese sentido, queremos impulsar la Semana Santa de Burgos desde un prisma diferente, poco a poco, evidentemente, y con el apoyo de todas las cofradías, y hacer atractivos, sobre todo también para jóvenes de la ciudad, para lograr una mayor participación de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, tenemos retos por delante, ideas nuevas. Una Semana Santa cargada de actividad, pero sobre todo cargada de ilusión. Hacemos un llamamiento a toda la ciudad de Burgos para que se involucre. Creo que tenemos todos los ingredientes necesarios para que nuestra Semana Santa, a día de hoy reconocida como fiesta de interés turístico nacional, dé un saltito de calidad. Yo creo que, insisto, tenemos todo lo necesario para ello y bueno, pues esperamos el apoyo, como siempre, y la participación de los burgaleses en todos los actos. Habrá una nueva procesión, será el Sábado Santo a partir de las 8:30 de la tarde por el barrio de Vega y con antorchas. Está organizada por la Cofradía de la Santa Columna, que partirá desde la sede del Círculo Católico de Obreros, portando el paso de la cruz sin sudario para simbolizar que Cristo ya ha resucitado. En su recorrido harán parada en la iglesia de San Cosme para concluir en la de la Merced. Es la procesión de la luz de Cristo, organizada por la Cofradía de la Santa Columna, el Sábado Santo, por la tarde-noche. Cambios que también afectan a la procesión de la Borriquilla el Domingo de Ramos, con itinerario de ida y vuelta desde San Lorenzo a la Catedral y viceversa. La procesión partirá a las 10 de la mañana desde la iglesia de San Lorenzo, en comitiva, acompañada por el señor arzobispo don Mario y representantes de todas las cofradías, además de, por supuesto, toda la comitiva de la cofradía de la Coronación de Espinas y Cristo Rey, que portará a hombros la imagen de Jesús en la borriquilla. En la catedral tendrá lugar a las 11 la misa mayor, presidida, por supuesto, por el arzobispo don Mario. Una vez finalizada la misa, la Eucaristía, tendrá lugar una bendición de ramos especialmente dirigida a los niños a las 12 en la Plaza del Rey San Fernando, una bendición que ya antaño se hacía, y comenzará un poquito el acto procesional con el traslado de Jesús en la borriquilla de la Plaza del Rey San Fernando de la Catedral a la iglesia de San Lorenzo. Transcurrirá por el Arco Santa María, Espolón, ¿de acuerdo? Un poquito el trayecto que ya hace muchos años así se hacía. Bien, este es el primer cambio significativo, un cambio que viene determinado para dar a la procesión un mayor dinamismo, una mayor participación de los niños, entendemos que son los protagonistas este día. Pero el principal cambio será el Viernes Santo. Tras el traslado de Cristo yacente, comienza la procesión del Santo Entierro, en la que todos los pasos saldrán desde el interior de la catedral. Nuestro agradecimiento al Cabildo Catedralicio, que es quien ha posibilitado que esto pueda ser así, y a todas las cofradías porque han adaptado su organización y desde el primer momento que se propuso esta idea la han apoyado y estoy seguro que será un auténtico éxito y que servirá para dar una mayor solemnidad y vistosidad a la procesión del Santo Entierro, ¿no? La procesión comenzará a las
19:45 y a las 19:15 horas tendrá lugar antes el traslado del Cristo yacente. ¿De acuerdo? El acto tendrá lugar, como siempre, en la Plaza Santa María y a continuación, al finalizar comenzará la procesión del Santo Entierro. Todas las cofradías saldrán por la puerta de Santa María, los pasos quedarán albergados en la girola de la Santa Iglesia Catedral, los nazarenos serán convocados en la llana de afuera y, insisto, la procesión partirá desde el interior de la catedral. Esta modificación, evidentemente, también lleva una pequeña modificación en el recorrido y es que la procesión comenzará, insisto, en la catedral, Plaza Santa María, Nuño Rasura y ya encarará Plaza del Rey San Fernando, donde continuará el trayecto habitual por Puente Santa María, Plaza Vega, Calle Miranda, Calle San Pablo, Plaza Miocid, Calle Santander, Calle San Juan y la despedida se realizará en la Plaza Alonso Martínez. Esto es un segundo cambio significativo, puesto que otros años la procesión finalizaba en la Plaza del Rey San Fernando, con la concentración de todas las cofradías, ¿de acuerdo?, esperando a el Santo Sepulcro, la cofradía del Santo Sepulcro con Cristo yacente. Este cambio viene fundamentado por dos razones, insisto. Entendemos que debemos dar una mayor vistosidad y un dinamismo a nuestras procesiones, ¿de acuerdo? En Burgos hace mucho frío, la procesión terminaba muy tarde y la afluencia de público era minoritaria en la catedral. Por tanto, hemos decidido pues cambiar un poquito la organización y entendemos que debe ser un éxito. Vamos a probar, ojalá sea así. ¿Por qué este punto de la Plaza Alonso Martínez de separación? Es muy sencillo. La procesión va a tener un recorrido oficial por las calles que antes he mencionado y en este punto se separarán todas las cofradías, que es el punto ideal para que cada una pueda tomar un camino hacia su parroquia sin interceder en el del resto de cofradías, ¿de acuerdo? En este punto estará situado el señor arzobispo, don Mario, el cual despedirá de forma solemne a cada cofradía. La nueva Junta de Semana Santa también ha querido renovar su escudo con una imagen en la que se aúna tradición e innovación. El nuevo escudo mantiene la cruz de Cristo como símbolo de la Semana Santa y toma la identidad de la ciudad mediante las dos agujas de la catedral. En ese sentido, como símbolo notorio de la ciudad de Burgos, las dos agujas de la catedral creíamos que era, además, la Santa Iglesia Catedral, la Iglesia Madre, de donde parten o de donde debe de partir, en este caso, todas las iniciativas, ¿no?, de piedad popular. Se mantiene una aguja real, tal y como consta en la propia documentación, y también una aguja que hace un guiño a las cofradías, al cofrade, a lo que es el capirote, a los capuchones de la Semana Santa. En ese sentido, también se mantiene esa imagen de las dobles agujas, pero con esa idea innovadora de identificar el escudo con la Semana Santa. A su alrededor se rodea con una circunferencia que hace un guiño al rosetón de la catedral, el rosetón que forma parte de ese monumento de la ciudad, y son 16 borlas, 16 símbolos que identifican a las 16 cofradías que conforman la Junta de Semana Santa. Y a su vez el propio círculo exterior lo que hace también es un guiño al escudo original de la primera hermandad, la primera cofradía que se llamaba la Hermandad del Santo Calvario y Santo Entierro. No faltará un homenaje a los fallecidos durante la pandemia. El cartel recordará el 75 aniversario del encuentro, una procesión que junto a la del Santo Entierro serán retransmitidas en directo por Televisión Española.
Estamos de vuelta en 8 Magazine en directo, como siempre. Son las 4:54. Ya les he contado al inicio del programa que el de hoy va a ser un programa de muchos libros, como nos gusta a nosotros aquí en 8 Magazine. Esta es nuestra primera propuesta. Las otras niñas, de Santiago Díaz. Nos acompaña el autor de esta novela. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Lo mismo digo, y que además quiero darte las gracias por haberte pasado por nuestro plató, porque Santiago ha venido a Burgos para presentar el libro en el Palacio de la Isla dentro de un ratito, a las 7:30 de la tarde. A las 6 va a estar firmando ejemplares de esta novela en Luz y Vida, y antes ha pasado por 8 Magazine, así que muchísimas gracias, Pues, Santiago. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Yo creo que muchos de tus lectores estaban esperando esta novela, que significa el segundo libro protagonizado por un personaje que has creado, la inspectora Indira, que bueno, quienes leyeron el primero estaban deseando reencontrarse con ella. ¿Tú también tienes esa sensación? Sí, a ver, Indira Ramos es la protagonista del Buen Padre, que es la primera entrega de esta serie, ¿no? Y sí, es un personaje muy peculiar, es una policía con una honestidad a prueba de bombas, pero que también padece un TOC, que es un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con el orden a limpieza, que hace que sea un personaje insoportable para los que le rodean, pero que a los lectores pues, nos hace un poquito de gracia, y a mí como escritor me encanta, ¿no?, a escribir capítulos suyos. Y entonces, bueno, pues es un personaje con muchos aristas y con muchos claroscuros, luces y sombras, y que da mucho juego, porque aparte de protagonizar tramas muy duras, también aporta cierta comicidad, sin ser un personaje cómico, sí me da un poquito de muchas cosas que se agradecen, la verdad. En este caso, en las otras niñas, la inspectora Indira Ramos se enfrenta con también casi una obsesión suya, y me temo, por lo que he podido leer respecto al libro, que de muchos profesionales de la investigación tiene un objetivo muy claro, que es encontrar a un asesino cuyos crímenes puede que hayan prescrito, pero también está convencida, y con la experiencia que tiene como investigadora le damos mucho crédito, que alguien con ese perfil criminal es muy posible que haya vuelto a cometer otro crimen, y por lo tanto puede ser objeto de investigación. Pero detrás de este perfil hay un nombre concreto, Santiago, ¿se puede decir? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y quién es? Pues es Antonio Anglés, el famoso asesino de las niñas de Alcácer, ¿vale? Yo lo primero que quiero dejar claro es que Las otras niñas no trata sobre el caso Alcácer, no recreo los asesinatos de las niñas, sino que toma como punto de partida ese hecho, y lo que relato es la huida durante 30 años de este criminal, de Antonio Anglés, que recordemos que se fugó y no se ha vuelto a saber de él. O sea, la policía actualmente no sabe si sigue vivo, si ha podido morir, si sigue matando o no. Entonces lo que ocurre dentro de la novela, que es una obra de ficción, es que Indira Ramos, cuando le detienen por casualidad en la actualidad, 30 años después, se dan cuenta de que los crímenes han prescrito y que hay que dejarle en libertad, ¿no? Y entonces, pues lo que dice Indira es lo que has contado, ¿no? Que lo que crea es un caso al revés, que normalmente la policía encuentra un cadáver y tiene que buscar al asesino, y aquí lo que tiene es un asesino, y lo que busca son crímenes que haya podido cometer y que no hayan prescrito, porque como has dicho, Indira piensa, igual que yo, que si sigue vivo ha tenido que matar, porque alguien con sus antecedentes, y no creo que se haya comportado como un ciudadano ejemplar durante 30 años. Bueno, todo esto es ficción, como nos cuenta Santiago, y además ficción que vamos a disfrutar de una forma trepidante. El tono es y el género es una novela negra con esa intensidad, ¿no, Santiago? Bueno, es un thriller. A ver, la novela negra, yo creo que desde hace unos años muchos géneros que eran independientes se han juntado para lo que conocemos actualmente como novela negra, ¿no? O sea, la novela de enigma de Agatha Christie, en lo que aparecía un muerto y todos debíamos descubrir quién era el asesino. La novela negra pura, que era la que se desarrollaba en un sitio en el que no había un asesinato, sino que normalmente se cometían delitos. La novela de acción, el thriller, y todo eso se ha, pues como digo, juntado, ¿no? Porque los lectores cada vez pedimos más, ¿no? Y cada vez tenemos más bagaje con series, con películas, con otros libros, y entonces pues eso hace pues que nos tengamos que esforzar todavía más para seguir sorprendiendo a los lectores, y que pase eso, que sean novelas muy rápidas en las que pasen un montón de cosas, que haya un montón de acción y sobre todo muchas sorpresas. Y es lo que yo, heredando de mi trabajo de televisión, es lo que he procurado hacer, y bueno, así es
cómo funcionan las otras niñas. Hilándolo con tu trabajo de televisión, y es algo que yo le pregunto a mucha gente que trabaja en lo audiovisual, que ha dirigido cine o ha trabajado como guionista audiovisual, como es tu caso, y cuando se enfrenta a una obra de ficción literaria, encuentra una libertad, no sé si es tu caso, cuéntame cuál es tu experiencia, pero cuando tú estás escribiendo un guión y has escrito más de 600, claro, tienes que pensar en las condiciones del propio medio, ¿no? Claro. En el que se va a realizar, pero también las limitaciones presupuestarias, las limitaciones de tiempo, las transiciones que se hacen de forma completamente diferente. Sin embargo, en una novela eres tú, contigo y tu imaginación y tu buen hacer, ¿no? Claro, tienes una libertad absoluta que es maravillosa, ¿no? Por esto que tú dices, que cuando estás escribiendo una serie, pues estás limitado por todas esas cosas, decorados, no te puedes salir de una serie de decorados, y aquí puedes hacer lo que te da la gana, ir a donde quieras, a cualquier parte del mundo, al espacio, lo que te dé la gana. Pero eso también tiene su peligro, porque después tienes que volver a la senda. Hay dos tipos de escritores, ¿no? Que se dice los de brújula, los de mapa, ¿no? Los que tienen claro a dónde van y los que se dejan llevar. Yo tengo claro a dónde voy, es mi manera de trabajar en la tele. Sé exactamente lo que va a pasar, aunque después te puedes encontrar con sorpresas que te llevan por otros caminos y que te enriquecen todo lo que escribes, pero sé dónde voy. Y si te dejas llevar por esa libertad de la que hablas, quizás es muy difícil volver a esa senda, ¿no? Porque estoy en un sitio o he hecho una cosa que me ha apetecido hacer, que después es muy difícil de solucionar y que afecta al desarrollo. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero yo esa libertad y ese poder contar mi historia a mi manera me encanta. La verdad es que he descubierto hace 4 años con Talión, que fue mi primera novela, y lo descubrí y estoy enamorado y con muchas ganas de seguir escribiendo novelas. En este caso, ya hemos esbozado el tema del libro y no vamos a ir más allá porque lo interesante es leerlo. Está yendo muy bien, tus lectores estaban, como he dicho, ansiosos. Se ha hecho una segunda edición en tan solo una semana desde la publicación del libro, pero me llama la atención que compaginas la escritura de cuestiones tan duras y tan intensas como la de las otras niñas con literatura juvenil que no tiene nada que ver, pero también te equilibra de alguna manera. ¿A ti mismo o no? ¿O lo separas por completo, Santiago? No, a ver, ayuda. Yo, Taurus, que es la novela que gané el premio Jaén de Narrativa Juvenil 2021, que es una alegría enorme, pues la hice entre El buen padre y las otras niñas. O sea, en un momento en que también necesitas descansar un poco de tanta dureza y de tantas tramas duras, ¿no? Y la literatura juvenil, te permite eso, ¿no? Te permite ir a lugares fantásticos, animales maravillosos. Y bueno, para mí también es un descanso de esas tramas tan duras y un alivio y un divertimento. Qué bien. Antes de saludar a nuestros espectadores, estábamos charlando sobre la escritura del libro. Luego me gustaría que nos hablases de tus rutinas, porque tú eres un escritor que tiene muchos años de oficio en el género que sea. Ya nos has hablado de las cosas que has escrito y las diferentes vertientes, que has escrito Las otras niñas durante la pandemia, pero no porque estuvieses confinado. Tú ya trabajabas en casa, estás acostumbrado además a un trabajo solitario como es el de un escritor de guiones o de novelas, así que ha coincidido en ese periodo y algo habrá influido, Santiago, como nos ha ocurrido a todos, no obstante, pero que no está presente la pandemia. De hecho, has querido sacarla de la novela. He querido sacarla, sí, efectivamente, porque, bueno, como has dicho, yo llevo 30 años trabajando en casa, ¿no? Entonces no me ha afectado en cuanto al confinamiento, me ha afectado en otra serie de cosas, no tener la libertad para salir y demás, pues sí que te afecta, ¿no? Y los escritores o guionistas buscamos la inspiración también en la calle, en cosas que vemos y no solo en lectura o en televisión, ¿no? Y entonces me ha afectado en ese caso, pero a la hora de mi rutina de escribir, no. Y en cuanto a ambientar Las otras niñas después de la pandemia, es que ya estaba tan cansado, tenía unas ganas de que llegase el final de la pandemia, que todavía no ha llegado, pero yo creo que poquito a poco nos vamos acercando. Entonces sí lo quería pasar, porque también yo estoy seguro, no lo sé, pero estoy seguro de que ahora se publicarán un montón de novelas ambientadas en pandemia y que, bueno, que hablan sobre eso, y yo quería obviarlo, quería olvidarme de mascarillas, de guantes y de esos confinamientos y intentar volver a la antigua normalidad, aunque sea de nuevo en la ficción, ¿no? Y bueno, he querido hacerlo así y lo he ambientado por eso a final de 2022, que confiemos, crucemos los dedos,
dedos en que ya estemos fuera y olvidado todo esto. Al hilo de eso también hablábamos de que estamos en pandemia, todavía tenemos algunos condicionantes, pero en general, por ejemplo, las presentaciones de libros, las giras de escritores, dentro de poco las ferias que se van a desarrollar en primavera como era habitual, pues retoman una normalidad casi prepandemia, ¿no? Nos vemos con mascarilla, en fin, pero en general sí se ha retomado ese circuito. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Hombre, me siento de maravilla porque no hay nada mejor para un escritor que poder tener relación directa con sus lectores, ¿no? Para que te comenten las cosas buenas, también las malas, lo que más les ha gustado, lo que menos, y eso para mí es maravilloso, ¿no? Porque muchas veces, como has dicho antes, el trabajo de escritor es muy solitario y hay veces pues que vives en tu propio mundo y no sabes lo que opina la gente y ese feedback es muy necesario, ¿no? Y las ferias, los clubes de lectura, la firma, como la que voy a tener después, pues hablas con gente de diferentes opiniones que te dicen lo que más les ha gustado y tal, y te dan muchas pistas también por el camino de seguir, que parece que no, pero parece que cuando nos cuentan algo lo escuchamos sin más, sino tomamos nota de lo que le gusta a la gente porque es muy importante saberlo, ¿no? Porque al fin y al cabo no estás escribiendo para ti ni para tus amigos, sino para todo el mundo y para gente que no conoces y con gustos totalmente dispares. Y eso pues es muy importante y se consigue a través del contacto con el público. Bueno, vas a encontrarte con parte de tus lectores burgaleses esta tarde, a partir de las 6 en la librería Luz y Vida y a las 7:30 en el Palacio de la Isla. Antes de despedirnos, Santiago, me gustaría que nos hablases de el ritmo del libro, porque es algo que señalan mucho tus lectores y que en este tipo de género evidentemente tiene que ser ágil, pero es que el tuyo es particular, ¿no? Bueno, yo he estado 30 años como guionista de tele y de cine, ¿no? Y entonces pues todo lo que he aprendido lo procuro aplicar en mis novelas, ¿no? Y bueno, tú sabes mejor que nadie también que nosotros, los que nos dedicamos a la tele, tenemos un enemigo enorme que la gente no conoce, que es el mando a distancia. Un mando a distancia, la gente aprieta un botoncito y le hemos perdido. Y en una serie de ficción le hemos perdido probablemente para siempre, porque ya no regresa, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, debemos ofrecerle muchas cosas, que pasen muchas cosas, que vayamos de un lado a otro, que el ritmo no decaiga en ningún momento, ¿no? Porque necesitamos que sigan ahí, no queremos que se nos vaya. Y eso yo he procurado, todo ese aprendizaje que he tenido, lo he procurado aplicar en mis novelas y, bueno, es lo que me dice la gente, ¿no? De lo típico que a mí me encanta que como lector me suceda, ¿no? Que me meto en la cama, yo soy también de los que lee en la cama y digo, venga, un capitulito más y lo dejo y al final ese capítulo se convierte en 5, en 7 o en 10 y te das cuenta de que te dan las 2 de la mañana, que dices, madre mía, mañana voy a tener sueño, pero he disfrutado de esta lectura, ¿no? Y bueno, eso es lo que procuro porque a mí es lo que me encanta que me pase. Estupendo, pues seguro que les va a pasar a los lectores de Santiago Díaz con esta nueva novela, Las otras niñas, que se presenta hoy en el Palacio de la Isla a las 7:30. Santiago, te damos un par de horas libres, pero que no pierdas ritmo porque te esperan allí muchos burgaleses. Gracias. Genial, pues espero veros a muchísimos de mis lectores, los que ya conocéis las y los que no, pues os invito a venir a charlar y que a ver si os convenzo para que le deis una oportunidad. Seguro que sí, muchísimas gracias, hasta Gracias pronto. a En 8 Magazine, a las 5 y 7 minutos, hacemos nuestra primera parada para la publicidad. A la vuelta seguimos hablando de libros, en esta ocasión un libro dedicado a la historia y a las reflexiones de las salinas de Poza. La fábrica de sal de Poza se llama nuestro siguiente argumento tras la publicidad. Son las 5 y 13 minutos, seguimos hablando de libros esta tarde en 8 Magazine. La verdad es que estoy disfrutando mucho con las propuestas que tenemos y lo vamos a seguir haciendo. Con este libro se llama La fábrica de sal de Poza y lo firma Manu Gil. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. El libro se presenta oficialmente mañana. Mañana miércoles, mañana ¿verdad? A las 7:30. Mañana miércoles a las 7:30 en la sede de la Diputación Provincial, en el Palacio de la Diputación Provincial, pero es verdad que ya está en las librerías, yo lo he visto en librerías de la capital este fin de semana, así que no hace falta esperar a la presentación oficial. Manu, hace un momento charlaba con Santiago Díaz sobre cómo
mucha gente ha aprovechado la pandemia sobre todo para leer, el confinamiento, y algunas personas para escribir. No es su caso, que lleva escribiendo guiones 30 años y está acostumbrado a escribir en casa y a trabajar en casa, ni tampoco el tuyo, porque es verdad que este libro se ha realizado durante ese periodo, pero aunque no hubiese habido pandemia, ojalá hubiese pasado eso, seguramente lo habrías escrito igual, ¿no? Claro, porque ese libro en realidad no es, ese libro parte primero de una idea distinta, ¿no? Yo había recibido unos días antes de la pandemia de la Asociación de Amigos de las Salinas, había recibido una copia del manuscrito del antiguo administrador, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo escribir, que puedes escribir en cualquier momento, que escribir durante una pandemia, sobre todo para hacer un trabajo un poco arduo, como era escribir un texto manuscrito, transcribir el texto manuscrito, ¿no? Y entonces dije, bueno, como no puedo salir de casa, como estoy aquí encerrado, digo, bueno, este es el momento de tomarme con calma el escribir una cosa tan ardua como es transcribir una cosa que está escrita manualmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizás facilitó, es cierto, el tema de la pandemia, el que pusiera a coger el texto y línea por línea, está muy bien escrito de todas maneras, ¿no? Pero era una transcripción y facilitó la pandemia. Pero el libro va más allá de esa transcripción. Vamos a ponerlo un poco en contexto, Manu. Tú te pones, como acabas de explicar, a transcribir la memoria sobre la fábrica de sal en Poza que hizo en su momento Pablo Roda en 1853, se lo escribió, y que es un documento, por otro lado, conocido, bueno, que estaba en la biblioteca, creo que de Hacienda desde hace un montón de tiempo y accesible a cualquier investigador, pero que nadie se había tomado la molestia en digitalizar, ¿no?, en transcribirlo, pasar del manuscrito a una transcripción, hasta que llegó Manu Gil y se puso a ello. Pero claro, durante la escritura, ¿qué ha ocurrido, Manu? Que claro, esto te ha llevado a otros sitios. Tú publicas la transcripción limpia, por así decirlo, pero en el libro está la transcripción y también más cosas. ¿Cuáles? Claro, cuando yo empecé a transcribir, yo esperaba que era un... De hecho, hay más autores que han escrito sobre Poza que han usado ese libro, ¿no? Pero claro, yo esperaba un libro puramente administrativo, ¿no?, hecho por un funcionario del Estado, que era Pablo Roda, ¿no? Y entonces, claro, de pronto me empiezo a descubrir que este hombre no solamente se había dedicado a hablar de las salinas, de cómo se trabajaba, de los problemas que tenía, sino que también era como una inmersión en la Poza de mediados del siglo XIX, ¿no? Es decir, el hombre había escrito sobre el paisaje, sobre los animales, la fauna, la vegetación, había escrito sobre, es decir, sobre todo lo que le llamaba la atención, incluso sobre arqueología, había escrito sobre historia, había escrito sobre, incluso sobre detalles sociales de Poza que estaban ahí, pero que nunca se habían visto, ¿no?, o que nunca se habían puesto en un primer plano. Entonces fue esa mi sorpresa y dije, caramba, si este hombre lo que me está hablando es de una Poza que tiene vida, ¿no? No solamente se dedica a hablar del trabajo en las salinas, o como él lo llamaba, por eso el título de la fábrica de sal, porque este hombre lo que está trabajando es en una fábrica de sal. Si quieres luego hablamos un poco de eso. Pero sí, yo creo que es oportuno que lo pongamos en contexto, Manu, porque seguramente la idea que tenemos ahora mismo de la producción de sal en Poza y de las propias salinas es bien diferente a la que vivió Pablo Roda. En aquel momento, y yo lo sé porque Manu me lo ha explicado, las salinas estaban explotadas por el gobierno de España y este señor era un funcionario que llegó hasta Poza para realizar un trabajo administrativo, ¿no? Claro. Y la relación de los pozanos con las salinas, las relaciones laborales del Estado con los pozanos eran bastante duras, ¿no? Claro, porque esto en realidad, fíjate, en realidad las salinas pertenecían parte al Estado y parte a la sociedad, una sociedad de herederos de las salinas, ¿no?, que eran gente que de alguna manera invertía en las salinas, luego cobraba un dinero, etcétera, etcétera. Pero había muy pocos propietarios de Poza, pozanos como tal, sino que había gente nobles, gente que tenía dinero invertido y por otro lado el Estado. Es decir, era como si podemos decir una multinacional se instala
al lado de un pueblo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Utiliza a las personas para que trabajen. Pero claro, ¿qué ocurre en la fábrica de sal de Poza? Que la idea que nosotros tenemos de las salinas de Poza, porque es lo que hemos vivido, lo que recordamos, son unas salinas pues muy familiares, trabajada un poco para el entorno, surtir sal un poco para el entorno alrededor de Poza, para los pueblos alrededor, pero en ese tiempo no. Es decir, cuando llega Pablo de Roda era una auténtica fábrica de sal con una serie de reglas, con una serie de normas, es decir, exactamente igual que si entrabas a trabajar en una fábrica. Había su horario, había sus normas, incluso había un cuerpo que protegía, de vigilancia, de carabineros, que protegía todas las salinas. Es decir, todo eso nos da una idea un poco distópica de lo que son las salinas, ¿no? Unas salinas un poco más oscuras, ¿no? Gobernadas por el Estado, por supuesto, por Hacienda, que era porque la sal estaba estancada, pero no es esa idea de unas salinas pues donde puede ir cualquiera, no, a las salinas no se podía entrar, las salinas era un territorio vedado, era un territorio que estaba protegido. Eso ya viene, porque todo esto empieza, si quieres te cuento un poco, porque esto empieza un poco unos años antes, es decir, con lo que es con el tema de la Ilustración, ¿no? Cuando los ilustrados quieren renovar económicamente España, invierten en las salinas de Poza, y de pronto en Poza llegan una serie de mentes, de gente que tiene intereses por sacar el tema delante de la salina, ilustrados. Es decir, y entonces se encuentran en concreto 4 personas llegan a Poza con una capacidad brutal para generar una nueva forma de explotar la sal, ¿no? Y eso deviene en lo que es la futura fábrica de sal. Y esa fábrica de sal tenía unas condiciones sociolaborales durísimas. Claro. ¿Cómo era la vida en Poza en paralelo a la explotación de las salinas como una fábrica? Porque, por ejemplo, estaba 10 veces más poblada que ahora, pero en unas condiciones terribles. Claro, fíjate, incluso el administrador lo dice, ¿no? El administrador se encuentra primero Poza habla de unas condiciones de miseria, de insalubridad brutales, y él lo recoge, incluso llega a proponer que para que hubiera un pequeño equilibrio, ¿no? Que la gente pudiera vivir bien, plantea echar a 200 familias de Poza. Fijaros, Poza en ese tiempo tenía 2.006 habitantes, ¿no? De los cuales de esos 2.006 habitantes ahí funcionaban mujeres, niños, etcétera, etcétera. Esos 2.006 habitantes, prácticamente la mitad trabajaba directa o indirectamente para las salinas. Es decir, era como prácticamente estamos en un adelanto de la revolución industrial. Es decir, donde la fábrica está la gente trabajando y al lado están los barracones de la gente que trabaja para la sal. Eso era Poza, los barracones de los obreros o jornaleros que trabajan para la sal. Es decir, en una situación que rompe con esa imagen que tenemos un poco bucólica, pintoresca, familiar, un poco lo que se transmite, ¿no? Y yo es lo que me ha gustado recalcar, ¿no? Porque de alguna manera, ¿cuál es esa cercanía de Poza hacia las salinas? En aquella época, las salinas era un territorio ajeno a la población de Poza, solo les utilizaban para trabajar. De hecho, los almacenes y la administración estaban fuera de Poza, estaban fuera de las murallas de Poza y estaban, ya os digo, controlados y vigilados por un cuerpo que se llamaba el resguardo. Estoy pensando, Manu, que además esto se da en el contexto de una provincia en la que hay poca presencia industrial. Claro. Por así decirlo, ¿no? Es una pequeña isla en un momento histórico muy concreto, pero muy localizado. Claro, es una anomalía Poza, ¿no? Porque por un lado tenemos un entorno agrícola y de pronto, o ganadero, ¿no? Y por lo tanto tenemos el entorno salinero, que aunque tenga mucho que ver con la agricultura, porque tiene unos elementos de contacto, pero el sistema de producción es absolutamente distinto, ¿no? Por un lado está el Estado, están los administradores del Estado y están los pozanos, que son los jornaleros y jornaleras y los arrieros que trabajan para ese Estado, ¿no? Es un poco como una situación un poco parecida a una situación colonial, ¿no? Es decir, es como si el Estado tuviera una colonia y esa colonia se llama Poza de la Sal. Es un poco una imagen un poco perturbadora, ¿no? Porque dices, jo, pero si Poza... No, es que Poza
debe su vida a las salinas, y las salinas estaban controladas por el Estado. Manu, tú vives en Poza, Yo seguramente nuestros espectadores ya lo saben, así que conoces bien ahora toda la historia, porque la has investigado, pero las propias salinas, que ahora son un recurso de interés y de desarrollo turístico, pero ¿cómo han recibido en Poza esta historia? ¿Se conocía en Poza esta historia del modo en el que la has explicado? Porque el texto, insisto, existía y ha sido consultado por algunos investigadores, pero no había trascendido. Bueno, siempre las salinas en Poza ha sido un entorno perturbador, ¿no? O sea, porque es un entorno industrial. De hecho, cuando paseas por el Diapiro y vas haciendo el recorrido, te das cuenta que ahí ha habido mucho sufrimiento y ha habido mucho trabajo, ¿no? Y se nota, ¿no? Porque la naturaleza incluso está afectada por todo eso. Y siempre se ha hablado del trabajo durísimo de las salinas y del ambiente, si quieres, un poco perturbador que significaba todo eso. Pero nunca se ponía o se clarificaba de esta manera clara. Incluso la imagen que tenemos en el centro de interpretación que se da, que está muy bien, por cierto, es una imagen como un poco bucólica, ¿no? Se ven allí las miniaturas, los salineros trabajando, y todo parece que tiene un entorno así como que está muy bien, ¿no? Pero no, detrás había todo un sistema de explotación, un sistema de control, un panóptico sobre la población y sobre la gente, que eso, claro, no ha trascendido, no nos ha llegado ahora. Pero sí hay en eso, yo no sé si esto que voy a decir a los pozanos les sentará bien o no, ¿no? Pero yo muchas veces pienso que los pozanos ven las salinas como un poco como eso que tienen ahí detrás, y como que no es mucho de ellos, ¿no? De hecho, fíjate, en el libro hay un plano que a mí me gusta mucho, que hay un plano donde se ven las salinas de Poza en el año 1760 y tantos. ¿Te refieres a este, Manu? Sí, es ese plano que tienes ahí. No, y en ese plano, si te das cuenta, fíjate, se ve todo el Diapiro, se ven las salinas, y mira el pueblo dónde está, ¿no? Fíjate, el pueblo está ahí abajo, ese pequeñito, abajo de todo está Poza, fíjate lo que es, y arriba toda esa monstruosidad de las salinas, esas enormes construcción que abarca, que son casi pues 6 o 7 pozas. Es decir, porque las salinas de Poza no eran unas construcciones que se en llano, donde como eras y tal, no, se construían, están hechas en terrazas, con lo cual tenía que ser magnífico ver eso en funcionamiento, ¿no? Tenía que ser aquello pues como una ciudad de sueño, ¿no? Una ciudad blanca en verano, ¿no? Con todo bajando el agua, la muera, tenía que ser algo alucinante, de verdad, pero claro, era una fábrica. No era un lugar para cantar y soñar, sino un sitio para Era una trabajar. fábrica con un objeto muy concreto y era el de la producción, para un beneficio que además nos redundaba en los pozanos, como hemos explicado. Así que, y como vamos a conocer mucho mejor en este libro, La fábrica de sal de Poza, que presenta mañana Manu Gil en el Salón de Estados de la Diputación Provincial. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos, Manu. Te vemos muy pronto, porque como siempre tienes tantos proyectos y tantas actividades, estoy segura que vas a volver pronto por aquí, así que hasta entonces, gracias. Muy bien, solamente eso, mañana a las 7:30, y visitar Poza y pasar por el Diapiro y sentir todo lo que había allí. Nos vamos a quedar con esa idea y la cita de mañana en la Diputación Provincial. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. Tras la publicidad seguimos hablando de literatura, también de la celebración del Día del Síndrome Down ayer, con diferentes actividades en la ciudad, tras la pausa. Cinco y 33 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine y seguimos hablando de libros. Son propuestas bien diferentes, la verdad, las que hemos tenido hoy. La siguiente la firma Gustavo Martín Garzo y es un gran cuento, nos lo cuenta Leticia Gutiérrez. Pues cuando quieras. Hoy el Museo de la Evolución Humana ha invitado al escritor Gustavo Martín Garzo a presentar
su último libro. Él llega desde Valladolid, es licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Psicología y escritor desde el año 1986. Nos viene a presentar su último trabajo, El árbol de los sueños. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, muy bien. Bienvenido a Burgos. Pues nada, estoy encantado de estar en esta ciudad tan bonita. Bueno, usted empezó a escribir con luz usada. Sí. No ha parado de publicar títulos, entre ellos destaca El lenguaje de las fuentes, Premio Nacional de Narrativa, y también las historias de Marta y Fernando, que obtuvo el Premio Nadal. Ahora llega con El árbol de los sueños, es una narración de los cuentos que una madre lee cada noche a sus hijos. Sí, en efecto. Es decir, este libro es un proyecto muy viejo, muy antiguo, ¿no? En mí. Es un libro que en el fondo he deseado escribir, yo creo que prácticamente desde que, en fin, sentí que podía ser escritor. Y es un homenaje a un libro que para mí es un libro esencial, que es Las mil y una noches. En el fondo, Las mil y una noches es un canto un poco al acto de contar y a la necesidad de contar, que yo creo que es inherente al ser humano. Es decir, al ser humano no le basta con vivir su vida, sino que quiere constantemente transformarla en una historia que merezca ser contada a los demás, ¿no? Y a su vez vive tratando de escuchar las cosas que los demás les cuentan, ¿no? En el fondo, ese intercambio de lo que yo cuento y lo que los demás me cuentan a mí, en el fondo esa es en fin, la esencia un poco como de la vida, ¿no? Y Las mil y una noches, pues es con esa figura, es la figura de Sherezade, que es esta mujer que realmente salva su vida, porque el sultán ha enloquecido, ¿no? Y entonces la única manera que tiene ella de evitar ser condenada, ¿no? Es decir, es contando historias al sultán que le fascinen de tal manera que el sultán tenga que, una noche tras otra, perdonarle la vida. Y entonces eso se transforma en un contar inacabable, ¿no? Y finalmente pues el sultán acaba, en fin, entrando un poco como en razón, deja de ser esa criatura monstruosa en la que se ha transformado y fascinado por ese ser maravilloso que es Sherezade, que tiene esa capacidad de contar historias, pues entonces, digamos, se rinde un poco como a ella y a la palabra humana, ¿no? Y entonces abandona ese mundo monstruoso en el que se había metido y en el que era un auténtico criminal, ¿no? Entonces digo que, en el fondo, yo creo que todo narrador siempre ha tenido como muy presente esta figura, la figura de Sherezade, ¿no? Porque es la gran contadora de historias, ¿no? No solamente tiene la capacidad de contar historias fascinantes, ¿no? Sino que, bueno, a través de esas historias salva su propia vida y, de alguna manera, dignifica un poco la aventura humana, ¿no? Por decirlo así, ¿no? También se pone en valor la figura materna de contar esos relatos a los hijos antes de acostarse. ¿Eso se está perdiendo? Claro, fíjate, porque en el fondo una madre es como Sherezade, porque ella sabe perfectamente hasta qué punto los niños constantemente nos están pidiendo a los adultos que les contemos cosas. Porque el niño no entiende el mundo, es decir, el mundo es un lugar incierto, lleno de preguntas, ¿no? Para las que no tiene respuestas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, depende un poco del adulto para enfrentarse un poco a las inquietudes, a las angustias y también, bueno, a todo aquello que de hermoso puede haber en el mundo y en la vida, ¿no? Y entonces constantemente le está pidiendo cuentas. Y es verdad eso que dices, de que yo creo que en el mundo actual los padres han descuidado un poco esa función de contadores de historias, ¿no? Y para mí hay un momento que es un poco el momento fundacional de la literatura, que es justo ese, que es el momento en que un niño cuando se tiene que acostar, coge de la mano a su madre, a su padre, a su abuelo, a su abuela, en fin, el adulto un poco que está a cargo de él, y le pide que le acompañe a la cama. Y entonces le acuesta en la cama y claro, el niño o la niña no quiere que se marche, porque se va a quedar solo. Y se va a quedar solo en un momento especialmente delicado porque es el momento de la noche, es el momento de la oscuridad, el momento de lo incierto. Y entonces le pide que le cuente una historia. Pedir que le cuente una historia es un poco como decirle, no te marches todavía, quédate un poco más, es como un procedimiento retardatorio, ¿no? Y entonces yo creo que los adultos deberían ser conscientes de lo importante que es para un niño
escuchar historias de los labios de sus padres, ¿no? Y que por muy cansados que estén, después del trabajo, de todo lo largo que haya podido ser el día, debían hacer el esfuerzo de ofrecerle a ese niño ese regalo extraordinario que es el regalo de un cuento, justo cuando se va a dormir y entonces te necesitas sentirte a su lado, ¿no? ¿Quiénes entienden mejor la fantasía, los niños o los adultos? Hombre, los niños. Los niños viven en el mundo del cuento, ¿no? Claramente, ¿no? Es decir, vamos a ver, el niño es un ser prodigioso. Es decir, realmente el adulto no tenemos nada que hacer al lado de los niños. No tenemos nada que hacer. Y lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos que el niño ve el mundo de una manera completamente diferente a como lo vemos los adultos. Completamente diferente. Y entonces, tú fíjate, el mundo de los cuentos, esos los cuentos, digamos, tradicionales, los cuentos que siempre se han contado, en cierta forma crea un puente entre el mundo del adulto y el mundo del niño. Porque el niño entiende perfectamente ese mundo, porque hablan de él, por eso valoran tanto esas historias, ¿no? Por eso no hay un niño que le cuentes un cuento como Caperucita Roja y no se sienta absolutamente subyugado por esa historia. ¿Por qué? Porque esa historia habla de sus inquietudes, habla de sus temores, habla de sus anhelos, habla de todo lo que hay en él y que él, que no tiene la capacidad que puede tener un adulto, es incapaz, digamos, de expresar con sus propias palabras. Pero convendría más que los adultos nos metiéramos en un mundo de fantasía, que leyésemos más novela de leyenda, más relatos, más cuentos, más fantasía. ¿Lo vemos quizá un poco infantil o cada vez hay más adultos que se animan con estos géneros? Bueno, a mí me parece que es una pena. O sea, el hombre siempre, el ser humano siempre ha necesitado historias, clarísimamente, ¿no? Siempre, todas las culturas tienen una serie de historias esenciales, ¿no? Que de alguna manera le servían para explicar el mundo y para explicar y para dar sentido un poco a lo que hacían y a su vida, ¿no? Y entonces cualquier cultura, incluso la cultura más olvidada, más perdida, ¿no? Más paupérrima, por decirlo así, siempre guarda un corpus de historias, ¿no? Y entonces, bueno, y los hombres han necesitado esas historias para poder explicarse el mundo y para poder vivir. Y se las han ido transmitiendo de generación en generación, porque muchas de estas historias proceden de la noche de los tiempos, ¿no? Incluso los cuentos infantiles, cuentos como La Cenicienta, cuentos como Blancanieves, están en las culturas más remotas, ¿no? Ya existen, o sea, se han contado de mil maneras diferentes, ¿no? Entonces, es una pena que olvidemos todo eso, ¿no? En nuestra cultura, por ejemplo, en el fondo, si lo piensas, nosotros de dónde venimos? Venimos un poco de la tradición, por una parte de la tradición hebrea, que son las historias que de alguna manera contiene pues, ese libro que es la Biblia, de la tradición griega, todo el mundo de los mitos griegos, y de la tradición un poco oriental, ¿no? Es decir, esas son las tres tradiciones que convergen un poco en el pensamiento un poco del hombre y de la mujer occidentales, ¿no? Y entonces a mí me da mucha pena que estas historias las estemos dejando un poco de lado y que las estemos olvidando, ¿no? Y es así, literalmente, ¿no? Porque normalmente ahora los padres no cuentan cuentos a sus hijos. Y ahora, por ejemplo, tú vas a un museo y hay un montón de gente que llega a los museos y que no entiende los cuadros porque no sabe de qué van esos cuadros, porque no sabe nada de mitología griega, porque ni siquiera sabe las historias incluso de la propia Biblia, ¿no? Que es tal vez, digamos, lo más cercano, ¿no? Es decir, nadie recuerda una historia que es una historia como la de Abraham y Isaac, una historia tan impresionante, ¿no? Y sin embargo tú preguntas a gente joven y no saben qué historia es esa, ¿no? Ni el sentido que puede tener, ¿no? Y sí que es una pena que las olvidemos. Es una pena porque son historias, entre otras cosas, son historias llenas de belleza y que dan cuenta un poco de todo lo que somos, ¿no? De alguna forma. Usted que está tan metido en el mundo del relato, de la narración, del cuento, que además es psicólogo, no sé si estos días, viendo esas imágenes tan terribles que nos llegan
desde Ucrania con esas madres con sus hijos en brazos intentando huir a las fronteras para estar libres de los bombardeos de la guerra, dejando atrás además a las figuras paternas. No sé si usted piensa, ¿qué le estarán contando esas madres a sus hijos para que no sean conscientes o tan conscientes pues de la cruda realidad? Claro, pero tú fíjate, si lo piensas en el fondo, esos sucesos como los que a lo que estamos asistiendo en estos momentos, ¿no? Fundamentalmente lo que implican es de un fracaso de la palabra. Es decir, porque, en fin, hay un señor, ¿no?, como el presidente de Rusia, Putin, que es un auténtico psicópata, ¿no?, que quiere imponer por la fuerza sus ideas y sus propios criterios, ¿no?, una idea disparatada del mundo, y que no se le ocurre algo tan importante como es ponerse en el lugar de los demás. No quiere escuchar a los demás. Ha perdido completamente ese vínculo humano que es el vínculo de la palabra, ¿no? El vínculo de la palabra que te permite contar lo que tú sientes, reflexionar sobre lo que está pasando y a la vez te abre las puertas a los demás, te abre las puertas a los otros, ¿no? Crea un espacio para que aparezca la voz del otro y para que aparezca la presencia de los demás, ¿no? Y entonces justo una guerra lo que niega es eso, niega al otro, transforma al otro en una especie como de objeto que yo puedo apartarlo de un plumazo sin importarme absolutamente nada y sin tener que preguntarme si ese sufrimiento que le estoy causando soy responsable de él o no. No se pregunta por el sufrimiento. Si viera esos reportajes, evidentemente no podría seguir persistiendo en una cosa así, ¿no? Luego, básicamente, estamos asistiendo justo a esto que te decía yo, a un fracaso de la palabra, ¿no? Es decir, a un mundo que no tiene, que se queda sin historias. Pero a ver, las historias aparecen inevitablemente y constantemente vemos cuando el periodista se acerca a alguien y de pronto te cuenta algo que parece que, como pues, esa pobre mujer que decía, y yo que muchas veces pensaba que lo que tenía no era nada, ¿no?, y me lamentaba, ¿no?, y ahora me parece maravilloso. La simple vida cotidiana me parece maravilloso. El poder levantarme, el tener una casa donde estar, una casa donde poder recibir a las personas que quiero. Todo eso se transforma en algo absolutamente maravilloso, ¿no? Porque en el fondo los cuentos hablan de la vida, hablan de nuestra vida, ¿no? No se trata solamente de contar cosas locas y fantásticas, ¿no?, sino que hablan también un poco de lo cotidiano, de lo que vivimos cada día, ¿no? Y nos enseñan a valorarlo incluso lo más sencillo, lo que aparentemente, en fin, ya hemos visto y hemos vivido, ¿no? Siempre hay algo nuevo que descubrir en lo que es más común y lo que es más aparentemente más normal, ¿no? Gustavo Martín Garzo, ya para finalizar, ¿en qué otros trabajos estará inmerso después de El árbol de los sueños? Bueno, ese es un libro que como te he dicho antes, me estaba acercando a él durante mucho tiempo. Finalmente me puse a escribirle. Ha sido una escritura laboriosa, pero muy gozosa a la vez. Digo laboriosa porque me ha llevado mucho tiempo, cerca de 3 años. Yo creo que es el libro más extenso que he escrito, ¿no? Y entonces, bueno, ciertamente cuando le terminé, me dejó un poco como exhausto, ¿no? Y tuve el sentimiento de que me había vaciado. Digo yo, ¿pero qué voy a escribir ahora si me parece que ya todo lo que tenía que contar ya lo he contado, ¿no? Porque es verdad que es un libro que de alguna forma yo pienso que resume un poco todo lo que yo he perseguido, ¿no?, a lo largo de todos mis otros libros, ¿no? Es un poco, si alguien me dijera, bueno, oye, dinos qué libro tuyo te parece que es el que mejor expresa tu mundo, ¿no?, pues les diría que leyeran este libro, ¿no? Pero, bueno, no sé, sí estoy metido en otras historias, porque ya esto de la escritura es una adicción y las adicciones no tienen cura, ¿no? Es imposible. Creo que en estos momentos no sabría vivir sin... Bueno, sí que sabría vivir, esta es una exageración, pero me sería mucho más difícil vivir sin la literatura. Por ejemplo, fíjate, ahora en esta época con la pandemia y con una serie de desgracias que ha sucedido pues, a gente cercana... Salimos de una y nos metemos en otra. A gente cercana y todo eso, ¿no? Es decir, ha sido una época como de gran sufrimiento. Y yo pienso que si yo no tuviera esa posibilidad de todos los días sentarme unas horas a escribir, que es lo que hago, me habría sido mucho más difícil
soportar todo esto. Me ha sido difícil, pero lo he soportado mejor gracias precisamente a ese vínculo que tengo con la vida a través de la escritura. O sea, y en ese sentido, casi me atrevería a decir que considero la escritura como una especie como de don que he recibido. No sé muy bien por qué, ni tampoco sé muy bien para qué, pero hablo de la idea del don porque me hace sentirme vivo en definitiva, ¿no? y me da felicidad, ¿no? el poder vivir eso y poder compartirlo. Muy bien, Gustavo Martín Garzo, gracias por presentarnos El árbol de los sueños, ese libro que mejor expresa lo que usted lleva dentro, y que vaya muy bien esta conferencia que va a ofrecer en el Museo de la Evolución Humana. Buen viaje a Valladolid. Bueno, muchas gracias por todo, gracias. Gracias, Leticia, gracias también a Gustavo Martín Garzo. Continuamos en el último tramo de 8 Magazine. Nos vamos con Gerardo de Mateo a celebrar el Día del Síndrome de Down. Les avanzábamos el viernes pasado algunas de las actividades que se llevaron a cabo el lunes, día 21 de marzo. Ayer, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y qué ha ocurrido, Gerardo? Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues hoy es uno de los días más felices del año. ¿Por qué? Porque aparte del Día de la Felicidad, hoy es el Día del Síndrome de Down. Y nosotros hemos querido venir hoy aquí, como veis, a celebrarlo con más de 100 escolares de todo Burgos que han estado aquí en la Plaza Mayor de momento para celebrar el Día del Síndrome de Down. Nosotros también tenemos con nosotros que celebrarlo con el señor presidente. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantado. Felicidades lo primero. Muchas gracias. ¿Por qué cree el presidente que hay que venir aquí, hay que visibilizar mucho el Día del Síndrome de Down, Luis? Bueno, hemos estado muchos años intentando que literalmente tener una fecha localizada para que nos puedan ver, para que nos puedan toquetear, para que sientan cómo los chavales y las personas con síndrome de Down son buena gente y necesitan estar con gente para mejorar. Fundamentalmente por eso, para que se nos vea y para que vean que somos capaces de hacer cosas que si estamos en casa no se nos ve. Cierto, y hoy habéis hecho una especie de... bueno, una danza, coreografías con una canción, bueno, con varias canciones, en la que estoy viendo a muchos niños con síndrome de Down que están disfrutando de lo lindo. Por cierto, muchos días de ensayo, supongo. Bueno, la coreografía es complicada, es fácil pero complicada, ¿no? Yo desde luego no soy incapaz de hacerlo porque soy un calamidad para esto, ¿verdad? Pero es cierto que los chavales han trabajado, hicimos la coreografía, se les pasó a los colegios y ellos mismos han estado en sus clases haciéndola y ese es el resultado. Supongo que los colegios siempre os han apoyado a rabiar, ¿no? Siempre nos hemos llevado bien y además ellos han entendido que es bueno que la diversidad entre en las aulas y porque al final tienen en cuenta que un alumno que no vea a una persona que es distinta a ella, al final la va a tener que encontrarse en algún momento de su vida y igual no tiene respuesta para cómo afrontarla, ¿no? Si desde pequeños se les enseña, si lo tienen cerca, eso realmente es un elemento más de su formación. ¿Cuántos niños con síndrome de Down y niñas tenemos en Burgos? Pues hay en provincia 264. Ajá. Y luego en Castilla y León 1650. Última estadística. Fijaros, compañeros, lo bonito, cómo bailan todos estos niños acompañando. Ahí en medio tenemos esa franja de vuestros niños del Centro Estela, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Algunos llevan la camiseta corporativa, que tuvo la gentileza Orestes de pasar palabra de llevarla, es verdad. Que nos costó un poco, pero hay gente buena que nos ayuda y yo estoy encantado, vamos, porque esto mismo es la diversidad. A ver si nosotros hemos hecho bien el trabajo. ¿Nos enseñan los calcetines, Luis? Yo no. ¡Ay, le hemos pillado al presidente! Hoy es un día en el que los calcetines tenemos que tenerles diferentes, ¿no? Bueno, si quieres me pongo así y entonces tenemos uno. Así sí, nosotros hemos querido también visibilizarlo y ponernos los calcetines uno de cada color. Están a tiempo todavía, si van a cenar por ahí si lo podemos poner, ¿no? Por supuesto. Además es verdad que se me olvidó, pero es una idea que se le ocurrió no a una gente de aquí de nuestro país, sino de fuera, de una organización extranjera, y la verdad que caló. Yo lo siento, pero... Yo todos los 21 de abril me los pongo, ¿eh? Vale, pues me alegro mucho de que al menos seas tú mejor que yo en ese sentido. Tengas más memoria. Y ahora el reto. En teoría, si no llueve, nos vamos a ir ahora a la plaza de la Catedral de Santa María a bailar otra coreografía para visibilizarlo ahí en el patrimonio mundial que es la catedral. Vamos. Nos retamos ambos y nos metemos a bailar con ellos y hablamos también con alguno de los niños y niñas. Vale, sí, yo busco a alguien que te pueda hablar. Cuando ahora acaba la coreografía... No, que quiero que bailes tú conmigo.
Yo no lo sé, yo me sé la coreografía, yo con un poco de rock and roll. Bueno, le voy a convencer ahora y en unos minutos volvemos y bailamos con ellos esta maravillosa coreografía para celebrar el Día del Síndrome de Down. Así bailan en Burgos. Dos palmadas. Giramos. Muy bien. Delante 4. 1, 2, 3, 4 me quedo. Atrás. 1, 2, me quedo. Delante. Me quedo. Atrás. Giro para un lado, abajo, extraordinario es el mundo que puedo ver si estás y la suerte que tengo. Empiezo. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, delante. 2, muy bien. Nos vamos. 1, 2, 3, 1. Pues aquí hemos cambiado, como veis, de escenario, compañeros, y ahora vamos a hablar con... Nos han dicho que hoy es el jefe de todo el síndrome de Down de Burgos. Él es Ismael. Hola, Ismael. Hola. ¿Qué tal estás, tío? Enhorabuena y lo primero, felicidades. Gracias. Porque es vuestro día y es un día muy importante. Quiero que le digas a toda la gente de Castilla y León y que nos está viendo ahora que por qué el día es tan importante hoy. Vale. ¿Por qué? Porque hoy celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Y nos tienen que ver en toda España, ¿que sí? Sí. Hoy también es un día muy bonito porque habéis salido a la calle a bailar. ¿Os gusta mucho la danza, el baile? Sí. Nosotros tenemos ahí al presidente. ¿Le has visto a Luis? Sí. Yo le quiero engañar para que baile con nosotros. ¿Te atreves? Sí. Vamos a decírselo. ¡Hombre, Luis! ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Aquí estoy yo con Ismael, que es que teníamos que decirte una cosa muy importante. Podéis poneros por aquí atrás si queréis. Si quieres bailar. ¿Quieres bailar con nosotros? Ay, pues qué remedio. Bueno, pero esperad un segundo porque vamos a dar una sorpresa a una niña que tengo aquí que se llama Aitana. Ven. Corre, antes de empezar, vamos a felicitar a Aitana. Hola, Aitana. ¿Qué tal? Bien. Es que te quería felicitar el día este chico tan guapo. Sí. Gracias. Ay. ¿Os conocéis, no? Sí. Ay, ¿tú vais a bailar con ella, Lau? Sí. Venga, pues os dejamos aquí. Yo me voy con Luis. Gracias. Feliz día, ¿eh? Y nosotros vamos a bailar con todos estos niños y niñas que han venido de Burgos la coreografía del ser extraordinario, que es lo que somos. ¿A que sí, Luis? Pues venga, cuando queráis. El baile de ser extraordinario, celebrando el Día del Síndrome de Down. 1, 2, 3, 4. Pero mírala a ella. Nunca lo había hecho antes, ¿eh? Creo que va al revés. Luis, vas al revés. Mira que lleva 2 semanas, ¿eh? 2 semanas, ¿eh? ¡Clas! Al otro lado, venga. Vamos, Luis, al otro lado, que vas al revés. ¿Pero qué le pasa al presidente que va al revés, Luis, verdad? Sí. No se entera de nada. No. Nosotros sí que damos la vuelta. Bueno, compañeros, nosotros nos vamos a quedar aquí bailando en la catedral el baile del ser extraordinario, porque son lo que somos hoy. Somos seres extraordinarios en este Día Mundial del Síndrome de Down y el Día Mundial de la Felicidad. Nos vamos. Adiós. Seguimos bailando. Chao. Gracias, Gerardo. Nos vemos mañana y con ustedes también a las 4:30 en punto. Les esperamos aquí en 8 Magazine. Hasta entonces.